este vídeo vamos a resolver el ejercicio de junio de 2010, fase general, opción B, pregunta 2, que dice: tres cargas puntuales de valores Q1 3 nanoculombios, Q2 menos 5 nanoculombios y Q3 4 nanoculombios están situadas respectivamente en los puntos de coordenadas 0,3, 4,3 y 4,0 del plano XY. Si las coordenadas están expresadas en metros, determine en el apartado A la intensidad del campo eléctrico resultante en el origen de coordenadas, en el apartado B el potencial eléctrico en el origen de coordenadas, en el apartado C la fuerza ejercida sobre una carga Q igual a un nanoculombio que está situada en el origen de coordenadas. Apartado D, la energía potencial electrostática del sistema formado por las tres cargas. Como dato me dan la constante de la ley de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado partido culombio cuadrado. La situación que tenemos es esta y me piden que calcule todo respecto al centro de coordenadas. Vamos a empezar por el apartado A. Lo primero que vamos a hacer es dibujar los campos creados por cada una de las cargas. La carga 1 es positiva, por lo tanto va a crear un campo repulsivo en el punto del origen de coordenadas. Va a tener esta dirección y sentido. De la misma manera, dado que la carga 3 también es positiva, va a crear también un campo repulsivo. Me queda por dibujar el campo 2. La carga 2 es negativa, por lo tanto va a crear un campo atractivo. Una vez que he dibujado todos los campos, puedo ver que R1 va a ser el vector que une la carga Q con el origen de coordenadas, y dado que el sentido del campo va a ser hacia abajo, R1 va a tener el sentido desde la carga 1 hacia el origen de coordenadas, es decir, va a ser el vector que va desde la carga 1 hasta el origen de coordenadas. Por lo tanto, tenemos que restar las coordenadas del origen de coordenadas menos las coordenadas de la carga Q, obteniendo un vector de menos 3j metros. Por lo tanto, el módulo de R1 va a ser de 3 metros. Puedo calcular el vector unitario U sub R1, que va a ser el menos j. Hago lo mismo con R3. El vector va a ser el que une la carga 3 con el origen de coordenadas, siguiendo el mismo sentido que el campo. Por lo tanto, el vector va a ser el vector que une la carga 3 con el origen de coordenadas en ese sentido, es decir, restando las coordenadas del origen menos las coordenadas de la carga 3. Obtengo el vector menos 4i metros, cuyo módulo serán 4 metros, de tal manera que puedo calcular el vector unitario, que será el menos i. Por último, tengo que hacerlo con R2, que es el vector que une la carga 2 con el origen de coordenadas, pero esta vez el campo es atractivo. Por lo tanto, el campo tiene sentido desde el origen de coordenadas hacia la carga 2. De tal manera que R2 como vector será el vector que une el origen de coordenadas con la carga 2. Tengo que restar las coordenadas de la carga 2 menos la del origen de coordenadas, obteniendo un vector de 4i más 3j metros. Puedo calcular su módulo como la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado y obtengo que es 5 metros, de tal manera que el vector unitario U sub R2 va a ser igual a... Una vez que he calculado los vectores unitarios, voy a aplicar el principio de superposición y sé que el campo total va a ser la suma vectorial de cada uno de los campos. Voy a calcular el campo 1, el campo 2 y el campo 3 con la fórmula del campo eléctrico, donde tengo el módulo, que es K por Q dividido entre R cuadrado, multiplicado por el vector unitario que ya he calculado. Por lo tanto, el campo 1 va a ser la K, que es 9 por 10 elevado a 9, multiplicado por la carga, que en este caso son 3 nanoculombios, es decir, 3 por 10 elevado a menos 9, dividido entre R cuadrado. Sabemos que R cuadrado es lo mismo que el módulo elevado al cuadrado, en este caso 3 al cuadrado, y multiplicado por el vector unitario, que en este caso es menos j. De tal manera que obtengo un campo de menos 3j newtons por culombio. Hago lo mismo con el campo 3, que es más sencillo de calcular. Sustituyo la K, la carga también, que son 4 nanoculombios, y la R al cuadrado, que sabemos que es el módulo elevado al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, y lo multiplico por el vector unitario, en este caso menos i. Y obtengo un campo de menos 2,25 i newtons por culombio. Para el campo 2 voy a sustituir el módulo. La constante es 9 por 10 a la 9, lo multiplico por la carga, que son menos 5 nanoculombios, pero dado que ya he tenido en cuenta que la carga es negativa al dibujar el campo, el signo de la carga no lo voy a utilizar, es decir, utilizo la carga de 5 nanoculombios independientemente del signo y lo divido entre R elevado al cuadrado, en este caso 5 elevado al cuadrado. Multiplico por el vector unitario y obtengo un vector campo eléctrico de 1,44i más 1,08j en unidades del sistema internacional, newtons por culombio. Para terminar, calculo el campo total como la suma de todos los campos y tengo que sumar las partes en i por un lado y las partes en j por otro lado, de tal manera que obtengo un campo total de menos 0,81i menos 1,92j newtons por culombio.
Aunque no me lo piden, puedo calcular el módulo de ese campo, en este caso serían 2,08 newtons por coulombio. Repito que hemos calculado el módulo aunque no nos lo piden. Lo que nos piden es el vector campo en el origen de coordenadas, que es este dato de aquí. Con esto tendríamos resuelto el apartado A. En el apartado B me piden el potencial en el origen de coordenadas. Vamos a aplicar el principio de superposición y el potencial total va a ser igual a la suma de potenciales. Esta vez la suma es de escalares, ya que el potencial es un escalar que viene definido por la fórmula K por Q dividido entre R. Por lo tanto, lo que voy a hacer es calcular el potencial total como la suma de los potenciales creados por cada carga y, dado que la K es constante, la puedo sacar factor común y puedo sustituir. Esta vez si tengo en cuenta el signo de la carga 2, que es negativo, dado que estoy trabajando con un escalar, ya el vector que había dicho que tenía este sentido porque era la carga negativa, en este caso ya no me vale porque estoy trabajando con un escalar, por lo tanto tengo que poner que la carga sí es negativa. Y obtengo un potencial total de 9 voltios. Y con esto tendría resuelto el apartado. En el apartado C me piden la fuerza ejercida sobre una carga Q igual a un nanoculombio, que se sitúa en el origen de coordenadas. Dado que ya sabemos cuánto vale el campo eléctrico en el origen de coordenadas, puedo utilizar la expresión de que la fuerza es igual a la carga multiplicado por el campo en dicho punto. Dado que sabemos que la carga es de un nanoculombio, puedo sustituir y la fuerza tendré que será un nanoculombio, es decir, 10 a la menos 9, multiplicado por el vector que hemos calculado en el apartado A. Y obtengo una fuerza de menos 8,1 por 10 a la menos 10i menos 1,92 por 10 a la menos 9j newtons. Puedo calcular el módulo de la fuerza haciendo la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado y obtengo un valor de módulo 2,08 por 10 elevado a menos 9 newtons. Y con esto tendría calculado el apartado C. Y terminamos con el apartado D, donde me piden la energía potencial electrostática del sistema formado por las tres cargas. En este caso, la energía potencial total será igual a la energía potencial entre la carga 1,2 más la energía potencial entre la carga 1,3 más la energía potencial entre la carga 2,3. Dado que las energías son escalares, la suma también será de escalares. Sabemos que la energía potencial es igual a la constante K multiplicado por las dos cargas que se tienen, en este caso que entran en juego, Q y Q', dividido entre la distancia que separa las cargas. Por lo tanto, puedo sustituir sacando factor común la constante K, que multiplicará en el primer caso a la carga 1 por la carga 2, dividido entre la distancia entre 1 y 2, más la carga 1 por la carga 3, dividido entre la distancia 1, 3, más la carga 2 por la carga 3, multiplicado entre la distancia 2, 3. La distancia entre 1 y 2 sabemos que son 4 metros. La distancia entre la carga 2, 3 sabemos que es 3 metros. Y la distancia entre la carga 1 y 3 es la diagonal del cuadrado, que lo hemos calculado también antes, que son 5 metros. Por lo tanto, puedo sustituir. Tengo un valor de la energía potencial total de menos 7,22 por 10 elevado a menos 8 julios. Y con esto tendría terminado el ejercicio.